¿Qué tal? Sean todos y todas, desde luego, muy bienvenidos a este nuevo video, que en este caso nos va a servir para estar hablando de un tema que algunos de ustedes nos han pedido y que tiene que ver con la formación de los abogados, de las abogadas, ¿no? En el momento presente, pero también de cara al futuro. Y hoy nos acompaña, y yo se lo agradezco mucho, el licenciado Rafael Remes Franco, quien ya nos ha acompañado. Es su segundo video, o sea, qué bueno de que sí se animó a volver. Y junto Así con es. él, que le damos la bienvenida, pues vamos a empezar. La estructura, pues es muy simple. Tenemos 5 preguntas sobre la mesa, cada uno lo va a responder desde su historia, desde sus anécdotas, desde la experiencia laboral que va construyendo. Así que, bienvenido, Muchas licenciado. gracias, ¿Sí? profesor. Muchas gracias, profesor. Igual agradezco nuevamente la invitación. Ya sabe que cuando se pueda hablar y se pueda generar este tipo de contenidos, yo siempre voy a estar dispuesto. Y pues igual, extiendo un saludo a todas y a todos. Y pues con el agradecimiento le digo de volver a estar invitado en su programa. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues vamos arrancando con la primera pregunta, que esto es muy común que nos lo digan, ¿no? Sobre todo gente o de nuestra edad o más jóvenes, más chicos, ¿no? La pregunta del millón sería, ¿por qué decidiste estudiar leyes? ¿Qué historias hay detrás como para poder decir, vale la pena ser abogado hoy? ¿Y qué te sirvió para elegir entre una carrera u otra? Empezamos con esa primera pregunta. Yo creo que para poder elegir la carrera y primero poder decir, ¿sabes qué? Quiero ser abogado. No hace falta ni haber devorado la Constitución, no hace falta tener un bagaje político, histórico, literario profundo. Hace falta, yo creo, primero que nada, en la introspección, saber qué es lo que quiere uno. Por lo tanto, creo que es crucial dónde uno cruza la prepa, es crucial lo que hace uno mismo con su prepa, porque podrás estar en la mejor preparatoria y si tú no dispones de las herramientas, del lugar, de la ayuda, de los profesores, va a llegar precisamente el momento crucial que es cruzar esa puerta y llegar casi, casi al mundo de los adultos, porque la universidad es válgase, esa vía entre el mundo del antes y el mundo del después, donde tienes una ventana muy bonita a la responsabilidad adquirida sin todavía asumirla. Y por lo tanto, si esto lo mezclamos con la abogacía, es empezar a conocer el valor de la persona en toda su integridad, pero por eso yo me regreso otra vez a cuánto vales tú, qué es lo que quieres tú, cuál es tu perfil. Y yo creo que por eso el ABC de por lo menos elegir la carrera de derecho está en prepa, por lo menos haber hecho un muy buen examen psicométrico, una muy buena preparación de uno mismo. Hay muchos métodos, hay mucho tipo de ayuda ya con los colegios, pero sobre todo detectar después de ese examen íntimo la vocación, la vocación de ayudar. ¿Por qué? Porque esto no se trata de seguir cayendo en las mismas tendencias, de seguir errando en el primer semestre, segundo, esto no es mío, esto sí es mío. Es saber que cuentas por lo menos con la semilla, porque no tienes que tener todavía el fruto, debes de contar con la semilla que es saber ayudar, saber escuchar y querer precisamente mejorar en pro, no solo de tu persona, ya una vez que sabes tus fortalezas y debilidades, sino ver en los demás esa capacidad, porque al final eres una atención humana, van a venir a ti problemas, tú vas a tener que llevar esos problemas a la solución, pero el problema no es solamente un problema, es un ser humano que tiene un problema. No hay que perder de vista la parte ontológica, la parte humanista, de que no estás llegando solamente por la, digamos, tu función estructuralista, ¿no? De que yo voy a entrar a un punto de la sociedad, voy a funcionar como engranaje y tan, tan, ¿no? Yo sí creo que es por eso que si a ti no te gusta esa parte humanista por simplemente aptitudes, por carisma, porque los carismas varían, no es necesariamente estar regocijado en poética y en justicia y no, hay muchas áreas de trabajo, muchas carreras, muchas áreas de oportunidad para todos los tipos de perfiles, pero yo creo que si hablamos para cómo elegir el derecho en México, para poder atender la situación del derecho en México, necesitamos perfiles humanistas. Por eso yo creo que mi primera conclusión a la pregunta que es, ¿por qué ser abogado hoy? Invita
a la introspección de tu propio perfil. Invita a buscar ayuda de parte de gente que está dentro del medio y también gente que pueda asesorarte a ti mismo. Y una vez complementando, digamos, ese buen camino, una vez que estés ante la oferta académica, buscar el lugar donde tú sientas que estás desarrollando esa parte humanista, desarrollando esa parte del derecho que tanto se necesita, porque no es solo llegar al área de estudios y decir, ah, ya está todo hecho, no. Precisamente tocas con pared y dices, falta mucho de esto y de aquello. Es en la juventud y en la rebeldía de poder decir, quiero hacer esto, que también uno va a notar las carencias. Y yo creo que la carencia se nota también en el aula, se nota también en la materia, se nota también en lo aprendido, y no olvidar el paso a paso para que tu perfil como estudiante pueda después desarrollar una vocación para ser maestro. Yo creo que en ese enlace, en ese ABC, como insisto, de haberme conocido, conocer a dónde voy, vas a terminar llevando una característica que es saber identificar perfiles, saber identificar personas, saber atender a las personas. Entonces, una buena formación profesional va a generar, por consiguiente, la buena generación o la buena creación de profesionistas que se dediquen a la parte de la educación, a la parte de impartir la academia, a la parte complementaria que es yo ya aprendí, ahora te quiero enseñar. Entonces, ¿por qué ser abogado hoy en México? Porque hace falta un poquito de todas esas partes. El estudiarte bien como ser humano para elegir carrera. Una vez elegida la carrera, decir, esto falta, esto está bien, esto no. Y una vez que ya sales al mundo verdadero con tu título, saber que hay una responsabilidad humana porque te formaste en ese sentido, por luego atender bien tu trabajo en tu día a día, honestamente, con criterio, con valores, y tal vez, poder después regresarle un poquito de eso a los estudiantes que vienen buscando a alguien que diga que sí se pudo. Sí, yo creo que aquí, de todos los puntos que has dicho, yo desde luego me identifico con tres, ¿no? Y el primero, voy 100% de acuerdo, te tienes que conocer a ti mismo antes de elegir una carrera, porque obviamente, digo, siempre hay un margen de error y tampoco pasa nada si en el primer semestre pues te das cuenta de que no es lo tuyo y cambias. A lo mejor donde sí Claro, está la problemática es que esto ya se vuelva costumbre, ¿no? Y que nunca te definas por nada, porque eso también es como un problema de que tenemos en la sociedad actual, ¿no? Que no nos definimos por nada y por nadie, y entonces terminamos dando vueltas en círculo. Entonces, sin negar esa capacidad sana de me puedo equivocar, puedo cambiar, no solo de carrera, puedo cambiar de universidad también. sí, Esto claro, es claro, claro. válido. No es empecinarse con la decisión, es saber que estás tomando la decisión de acuerdo a que te preguntaste las cosas que te tenías que preguntar, porque luego por miedo a hacer las preguntas nos quedamos en la respuesta. Me acuerdo que creo en el video pasado mencioné la frase de que se decían los griegos cuando iban a buscar los oráculos, que era en la inscripción arriba de las puertas del oráculo decía, conócete a ti mismo. Entonces, vamos a poder buscar ayuda, vamos a poder recibir consejos, vamos a poder seguir incluso la profesión familiar, porque viene muchas veces esa carga de la prepa a la universidad, como mis papás, como mis abuelos, como mis tíos se dedican a esto, yo también lo voy a buscar. Y que Pero si no te aquí conoces, ajá, si no te conoces a ti mismo, cualquier respuesta puede caer como buena y ahí los problemas. Y es que aquí también me identifico por la cuestión de que el factor familiar influye, ¿sí? Porque, a ver, puede influir para bien o para mal. Creo que en nuestro caso ha sido para bien porque fue una decisión libre, ¿no? Pero, por ejemplo, Así yo es. sí debo de reconocer que algo que sí influyó en que yo me metiera en esto, no fue que alguien me obligara, porque la verdad tuve mucha libertad, pero sí debo de reconocer que desde los 7 años pues de repente en una comida o en una cena escuchaba a familiares que eran abogados hablando de los casos y es de esas veces, claro, lo hacían con la prudencia, no te daban los datos en sí, pero sí te decían, no, pues ahora tengo esta situación y tengo que ver cómo lo resuelvo y tú qué jurisprudencia has encontrado. Y me acuerdo que al verlos en esa actitud de análisis, de debate, de investigar, pues decía, yo quiero ser como ellos. Entonces, en ese caso, y ese es el segundo punto, o sea, el primero que va ligado con el segundo, ¿qué pasa si hay un antecedente de familiares abogados o abogadas, no? Yo creo que si tú te conoces a ti mismo y descubres
que te llama genuinamente la atención esas pláticas, eso es un indicador. Cuando digo genuinamente, me refiero lo que decías, conócete a ti mismo. O sea, esto es una premisa de la filosofía griega que sigue siendo válida. ¿Por qué? Porque a veces, a mí de que me ha tocado dar clases, sí puedo percibir cuando, y no porque lo sepa todo, claro que no, pero sí se puede tener un olfato de quién entra con vocación y quién entró a lo mejor por presión familiar, ¿sí? O porque creyó que era fácil, porque también hay el miedo a las matemáticas, digo, eso lo puedo entender hasta cierto punto. Entonces, de repente te llegan personas muy valiosas, pero que a lo mejor están en el área Y, y, equivocada. y no porque esté peleado el asunto de que uno llegue en serio a buscarse a la universidad, pero es tratar de ayudarse a sí mismo también. Yo no dudo que tú en tu segundo semestre de universidad, tercero, cuarto, incluso, válgase que un poquito después de la mitad digas, esto sí era lo mío, se vale. Pero sí es mejor empezar el juego con todas las cartas revisadas, ¿no? O sea, habiendo hecho el trabajo previo. Yo no digo que de chiripa no te puedan salir las cosas, pero yo creo que también está detrás de la metodología del mexicano el vamos a hacer al madrazo las cosas y a ver cómo salen, el factor de la victoria o la derrota. Creo que lo acabamos de vivir en el ejemplo, en el ejemplo futbolista que vimos Mundial, ahorita en claro. el Mundial. Lo podemos ver en el día a día en la profesión. Se ve el abogado que entró y que se quedó ahí porque ya no quiso cambiar. Se Claro. ve, se ve la necesidad a veces de elegir o no elegir bien. Entonces, yo creo que también en esa virtud, porque me tocó carne propia, yo empiezo la carrera en la Ciudad de México, en la Ibero, por no revisar el perfil, válgase, la metodología de la universidad, yo al final no me sentía cómodo. Era una universidad más evocada tal vez al tema empresarial, más al tema, ¿cuál sería? Económico, tenía otras tendencias. Si bien es jesuita, humanística, tenía un trato muy distinto al que tal vez yo esperaba, pero eso me pasó porque yo no me puse a checar bien el plan de estudios. Yo pensé que el problema era la carrera. Cuando luego me pongo a revisar, no era la carrera, simplemente era el lugar. Y no porque el lugar no fuera bueno, porque al final mantengo relación con buenos amigos de la Ibero que tienen un perfil más empresarial, que tienen un perfil más corporativo, y digo, son muy buenos abogados. Pero tal vez no era el lugar, no era el momento, no era la situación. Llego al Colón, me empapo de otro tipo de metodología, veo hacia dónde puede ir mi perfil y digo, sí, precisamente el no hacer una cosita mínima bien te puede cambiar por completo pues el resultado, ¿no? Yo creo que por eso, ¿por qué ser abogado hoy? Dentro del rubro de las elecciones, pues sí está el conocerse a uno mismo, pero entonces no ponerse el pie a sí mismo también, ¿no? Porque también cierto tipo de rebeldía impera a esas edades porque vaya, por lo mismo de que en tu casa puedes ser que porque se te dio tanto, tú busques lo contrario, busques otro lugar, busques otro perfil, cuando tienes que tal vez simplemente hacer las paces con esos temas previos. Lo digo yo desde, desde el hecho de que yo dije, no, yo me voy a aventar, yo voy a hacerlo porque creo que es el mejor lugar, no lo hice de la mejor manera, pero creo que me ayudó porque pude contemplar muchos perfiles académicos, pude corroborar que hay áreas de oportunidad en todos lados, simplemente tienes que, obviamente, tú conocerte a ti mismo y Claro. decir, me gusta más esto, me gusta más aquello, me gusta más este lugar y ponderar, porque al final, donde estés, tienes que dar lo mejor de ti. Eso es lo que a mí me deja tranquilo en cuanto a la universidad, porque no fue un tema de calificaciones, iba bastante bien, era más bien un tema de no me está agradando, puede ser que sea la carrera, y no era la carrera, era el lugar, un tema totalmente ajeno, y por eso yo digo que en el recorrido también está el rectificar y está el buscar ser sincero con uno mismo. Y eso a mí me llevó por lo menos a la respuesta correcta de que sí era la carrera, ¿no? Claro, y que toda esa etapa previa sirvió para la etapa posterior. No se pierde el Claro, tiempo, claro. ¿no? Y todo se recibe. Yo creo que aquí podemos como ir cuadrando esta primera respuesta en esos tres puntos, ¿no? Primero, el conócete a ti mismo. El segundo, qué factores ambientales, vamos a decirlo así, en donde puede entrar la familia, te hace ver si es lo tuyo o no. Y lo tercero, tú dijiste algo que para mí me da pie a este inciso, ¿no? Al inciso C, ¿no?
que no es simplemente una calificación. Cuando tú de verdad empiezas a sentir que no es solo una calificación, es porque es lo tuyo, ¿sí? Claro. Cuando no es lo tuyo, pues lo que quieres es sobrevivir, ¿no? Ya el título, ya volar, lo que sigue. Pero cuando, digo, obviamente la calificación importa, no vamos a venir a decir, no, pues si repruebas da igual, obvio que no da igual, en la No. práctica no, pero es un hecho que no es lo único importante, no es un número, es que también lo disfrutes y que te vayas dando cuenta dónde es tu lugar, perfiles, etcétera. Ahora, esto nos abre a una segunda pregunta que me parece muy interesante. Ya tú nos comentaste todos los elementos que te llevaron en tu recorrido, creo que muy completo además y muy consciente, quizá no al principio, pero sobre la marcha se va dando y es lo importante. No, y parte de esa armonía también está en decir el por qué y el para qué, ¿no? Realmente yo dije, ¿por qué me fui a México? Después de muchos años lo entendí. Dije, necesitaba un complemento de perfiles, necesitaba una visión integral. Yo me conozco a mí mismo en el punto de que si no me hubiera ido, tal vez hoy en día diría, ¿y si me hubiera ido? La Entonces, duda, que es la, terrible, la ¿sí? duda terrible, exacto. Porque pues al final termino complementando mi visión con un intercambio a España, termino complementando la visión con una maestría por parte de profesores de la UNAM, de investigadores. Entonces, puedo decir que tengo un poquito de por aquí, de por allá, lo cual me permite, creo, complementar lo que es mi perfil, que es un poquito más orientado a la docencia, tal vez a la academia, más orientado a la investigación, y creo que necesitaba es una visión integral, una visión de un poquito de todos los panoramas y lugares que imparten el derecho. Y yo creo que aquí también das una cuarta clave, que la carrera no es lineal, es quebrada, ¿sí me Así explico? Y a es, mí me gusta así esta es, visión. Primero, la realidad de la Ciudad de México, que tiene su peso porque es la capital del país, con así es, universidades sólidas, eso sí, cada una con su perfil. Posteriormente, la experiencia en tu propia ciudad, que es Veracruz, el sur de México, que también tiene su significado. Luego la perspectiva internacional, en este caso el contexto español, la Unión Europea, y luego también el factor de los profesores que tuviste en el posgrado de la UNAM, ¿sí? Que para las personas que nos ven de otros lados, la UNAM significa Universidad Nacional Autónoma de México. Y para así es, nosotros es un orgullo porque gran parte de los libros que utilizamos en la carrera vienen de la UNAM, ¿no? así Y es es. realmente muy interesante, o sea que tienes un complemento bastante preciso. Ahora, algo que nos pregunta, bueno, ya quedó claro que es todo un recorrido, que es conocernos a nosotros mismos, no hacerlo por una calificación, sino porque nos gusta la realidad social, los temas políticos, debatir en buen plan, leer, no de forma obsesiva como a veces se piensa, pero sí leer. Y ahora vendría la segunda pregunta, que a mí me la han hecho mucho. ¿Qué ventajas en cuanto a opciones laborales? Porque obviamente nosotros lo hacemos en primer lugar por vocación, pero al vivir en un mundo material con gastos que cubrir, aunque no sea la primera razón, porque yo siempre he dicho que si la primera razón es la económica, respetable, pero para mí no Claro, sería un signo suficiente, como dices tú, la parte humanista, la parte jesuita de que viviste y de otros ámbitos, esa visión humanista nos dice pues que no basta solo ganar, sino que eso debería ir en segundo lugar. El primero es la vocación. Ahora, yo te pregunto, dejando claro que la vocación es lo primero, pues lo segundo es también construir un patrimonio, ¿sí? Independizarnos, que es completamente sano. ¿Qué puestos laborales, desde tu experiencia y desde la mía, se pueden vivir desde el derecho? Por ejemplo, en mi caso han sido tres. El litigio, sobre todo en materia civil, también interesarme y tener experiencias administrativas en notarías, que sería, ¿por qué administrativas? Porque aparte de lo legal, ahora hay una tendencia de que las notarías brinden una mejor atención a las personas. Y sí, eso así es. le da un elemento administrativo que es una novedad. Bueno, en un tercer sector, que obviamente a mí es de los que más me llena, la educación, el ser profesor, y me atrevería a decir un cuarto sector, que en ese pues soy digamos, nuevo, que la parte de las conferencias, ¿no? Y de esta crítica social. O sea, han sido los cuatro rubros y el derecho encaja con todos ellos. ¿Cuáles han sido los tuyos y qué nos puedes decir al respecto? Porque es interesante que sea tan amplia nuestra carrera. Al final yo creo que ahí también sirvió mucho la parte familiar, de la cual no profundicé mucho en la parte previa. Eh, yo
tengo mucho impacto de la parte judicial, de la rama del trabajo judicial, del poder judicial. Entonces, puedo decir que sí crecí empapado porque, pues al final, tanto mi mamá como mi papá se dedican a ello, tíos, tías, primos. Entonces, sí es como la parte fuerte de la familia, se puede decir. Es el tema a hablar, a discutir, a comentar cuando estamos los abogados juntos. Entonces, yo creo que, en primer lugar, para poder ver un rango amplio de lugares para laburar, por parte del abogado en México podría ser el Poder Judicial, el área judicial, tiene sus estamentos, tiene su área federal, su área local. Eh, yo creo que son áreas muy nobles, muy trabajadas. Yo creo que lo primero que tengo que decir a favor de eso es un sacrificio. Me tocó de primera mano ver el trabajo, la dedicación, el tiempo, sobre todo cuando se está comenzando. Bueno, y en todo momento, realmente la dedicación, pues obviamente debido al rango, debido a la obligación y las responsabilidades, pero si yo pudiera recordar de chiquito cómo veía a mis papás cuando estaban trabajando, era, o a mi papá sobre todo, o a mis tíos, era trabajo, trabajo y tiempo. Entonces uno crece y después de haber estudiado dices, es que era integral, ¿no? Porque después regresas a una casa, regresas a una familia, regresas a por lo menos a ejercer el fruto de tu trabajo. Y por ejemplo, Y el cambio de ciudades, que yo es lo que más valoro de los eh, miembros eh, del Poder Judicial, la disposición de hoy estás aquí, mañana estás allá, porque de eso es hecho, complejo. me tocó de primera mano. Yo soy jarocho de nacimiento, nazco aquí en el estado, Veracruz, Veracruz, y al año y medio me voy a vivir a Toluca. Luego, al año me voy a vivir a Hermosillo. Y a los 8 meses me voy a vivir a Puebla. De Puebla me voy a vivir a la Ciudad de México y de la Ciudad de México regreso a Veracruz. Cumplo los 6 años llegando a Veracruz. Y eso, Entonces, ¿cómo lo manejaste anímicamente? Porque es un eran, reto. Yo, de hecho, yo creo que más que sufrir, porque, bueno, están las cosas de la infancia, ¿no? De que no podía tener mascota porque eran casas del Poder Judicial o eran rentadas. Claro. Los amigos, pues empezaba uno ya a tener conciencia, memoria, pues se dejaban empezar de nuevo, pero yo lo vi más una virtud. Me generó una especie de retención de memoria. Entonces, cuando yo hablaba no, cuando viví en tal lugar, yo decía, no, pues ya pasó mucho tiempo y me acuerdo de esto, de esto, de esto, de esto. Entonces llego a los 6 años sintiendo que había vivido 5 vidas. Que Entonces, es cierto, o sea, honestamente es cierto. pero, pero incluso recuerdo el propio trabajo de mi papá. ¿Por qué? Porque sí fue notorio el cambio cuando cambia de cargo, cómo Claro. lo empezaba a ver menos o cómo llevaba más tarde o cómo era más pesado el asunto, el tema de la ciudad, el traslado, yo y mi hermana pequeños, luego cuando nace mi otra hermana, entonces uno dice, la carrera judicial es muy noble, obviamente es poner tu corazón, tu alma, pero en pro de un proyecto, ¿no? Si hoy en día yo creo, volteo atrás, puedo agradecer mucho por la formación que eso me brindó también a mí. Y yo creo y veo la pasión de mi papá, de mi mamá, de mis tíos por la carrera judicial y digo, es un área de oportunidad. Si tú la sientes, aprovecha la lucha por ella, porque igual amigos de la carrera, amigos de la maestría, veo que luchan por su lugar en el Poder Judicial y no es un luchar rapaz Claro. ni del todo hostil, no, no va por ahí. Veo pasión, trabajo, dedicación y ganas de estudiar. La formación del abogado que se dedica al Poder Judicial es admirable. Obviamente puede ser mucho más integral, puede ser más bondadosa en el sentido de que necesitan a veces tal vez mucho apoyo, etcétera, que luego no se brinda por X o por Y, temas políticos, temas sociales, estructuras. Pero, pero yo veo mucha nobleza dentro del que se quiere dedicar a través de la carrera judicial para hacer justicia, porque sí, es un área donde se necesita perfiles humanos, muy humanos. Y aquí tocas un punto que pues no es menor, ¿no? La realidad de injusticia social. Y lo que Así es. también es muy importante, dar un acceso pronto, eficaz. Y yo creo que aquí ya nos estás abriendo otra perspectiva, ¿no? La del Poder Judicial, la de la figura del juzgador,
que pues tiene en sus manos resolver situaciones complejas, apoyado en la Ajá, y ley. válgase que es un punto de vista que me tocó vivirlo como muy cercano, pero no al punto de laburar yo. Yo Claro, lo que he claro, trabajado ha sido en un despacho civil también para yo quitarme el estigma porque yo sabía que a mí el litigio no me llamaba la atención. claro, Ya viví de parte el tema de investigación por el tema de la maestría. Y en este momento, pues que estoy trabajando en el municipio, también veo la parte política, veo la parte, ¿por qué no hasta legislativa, de técnica legislativa, ¿no? ¿Por qué? Porque digo, si esto y esto puede mejorarse, pues tendría que pasar a través de esta ley, de esta formulación, bla, bla, bla. claro. Entonces, yo creo que dentro de mi vaya, de experticia, está eso, ¿no? El ver que sí hay muchas áreas y sobre todo porque también las propias áreas de necesidad de México piden a gritos abogados formados. O sea, no solo litigantes, también en las partes administrativas, la parte corporativa, la parte de representación hasta de, ¿por qué no de futbolistas? ¿Por qué no de artistas, de producción, de productores de medios? Ahorita vemos el boom de las redes sociales, vemos el boom de, de esta red social, aquella de esta generación de contenido, y no hay alguien que los esté asesorando con temas de registros, con temas De de, derechos de pues, autor, de que eso derechos de es algo que autor. algunas personas no tienen en cuenta, ¿no? No, están subiendo cosas o utilizan el video de esto y de repente se meten en broncas o ven que no están generando la monetización y nadie les dice, oye, ¿qué es esto? O vaya, te quiero llevar a tal entrevista, pero pues no sabes hacer, o sea, no tengo a quien me haga un contrato para poder prestar, pues Claro. vaya, yo generar un poquito de dinero, ¿no? Entonces, yo creo que si hay áreas laborales novedosas que van de la mano con los tiempos que vivimos, que son precisamente añadidas a eso, a lo cultural, a lo artístico, a lo deportivo, y que son muy necesarias. ¿Cuántos deportistas no viven en precariedad porque no tienen un representante legal? ¿Cuántos artistas no tienen una representación justa? ¿Por qué? Porque viven de los productores que les pagan al día a día o les pagan sin un Claro, contrato de por claro, medio. claro. Entonces, yo creo que el desarrollo de las áreas culturales, artísticas y deportivas también viene de la mano de abogados que se acerquen, se llenen de jurisprudencia o de antecedentes internacionales y puedan dotar de esa riqueza a México, que es lo que hace falta. Sí, fíjate que ahí me hiciste recordar una cosa que yo siempre digo, que al principio puede sonar un poco chocante, pero yo tengo una frase, bueno, al menos se me ha ido ocurriendo así, que dice más o menos en este plan, o que dice más o menos así. Se vale que no te guste el derecho, es válido, no todo el mundo sirve para esto, pero no se vale que no te interese, porque el derecho está en todas partes. Sí, Y exacto. esto, o sea, puede sonar, claro, al ser nosotros dos abogados, pues quien nos vea dirá, pues, ¿qué van a decir? Es lo suyo, pero no, objetivamente es cierto. Que te gusta el fútbol, ahí tienes temas de contratos. Que te gusta el tema de una película, o sea, el ámbito del cine, pues son los derechos de autor, ¿no? Simplemente el guión. Claro, claro, claro. ¿Que te gusta la poesía, en lo que tú tienes mucha experiencia? Nuevamente, es una de las 7 bellas artes, ¿no? O sea, no hay nada absolutamente que escape del derecho. Y hay que me dice, bueno, un médico, pues obviamente te salva la vida, y no digo que no, pero ese médico pasó por trámites legales, ese médico lleva un Claro, expediente claro, claro. y la Ley General de Salud. O sea, realmente es algo muy amplio y que para las personas que nos ven, simplemente entre lo que yo te dije y lo que tú dijiste, ya hablamos de cuando menos 8 campos posibles y No, pudiéramos estarnos todavía más en eso. y me gustó mucho el punto de que puede llamarte la atención, pero necesitas saber de derecho. Y llegamos, y repito, pasamos de la prepa, universidad, universidad, vida adulta, y de repente cuando nos mandan a la vida adulta, oye, es que no sé hacer este trámite del SAT, o tengo esta situación jurídica, o tengo este tema de que quiero yo representar tal situación, o me está pasando esto, y de repente dices, ay, si me hubieran hablado de eso tal vez desde prepa, me hubieran hablado de eso en bachillerato, o yo me hubiera acercado a algún amigo abogado. O sea, el tema de la cultura jurídica sí pasa mucho también por los trabajos y por dónde están laborando los abogados. Por eso digo, sí es integral, que si la vocación acompaña a tu trabajo, después vienen los medios de difusión también de tu propio trabajo. Yo hoy en día veo ya un influencer en Instagram que publica y responde preguntas de lo absurdo a lo chistoso a lo real A lo real, del sí. día a día y te dice, en este artículo, en esta ley, en esto, y empieza a generar
bajo un poquito de carisma, una atención hacia el derecho. Y él sigue laburando perfectamente en su tema. Entonces, yo creo que más que enfocarnos en dónde laburar el abogado es dónde exponer también tu trabajo. ¿Qué estás haciendo después de tu trabajo? Yo sé que lo hablé de primera mano, las energías pueden ya faltar cuando acabas de trabajar, llegas de estar todo el día en la oficina y dices, yo ya no tengo ganas de difundir, pero por eso existen las formas, gremios, agrupaciones en las cuales se trate a través de buenos equipos, de buenos abogados de distintas áreas, porque precisamente también están los aduaneros, también están los litigantes, están los notarios, poder hacer agrupaciones de vamos a hacer una especie de contribución cultural periódica. ¿Para qué? Para que la gente tenga una fuente de luz. Una fuente de luz ya se acercarán cuando sean los debidos problemas, pero van a contar con la visión y los perfiles de, ese abogado está trabajando en ese tema, este abogado está trabajando en el Poder Judicial. Y sé que obviamente también por temas culturales, el anonimato en México es bueno, pero no hay que ceder ante el miedo, no hay que ceder ante las situaciones precisamente que nos tienen en este porvenir, Paralizados, ¿no? Un poco, o paralizados. bastante. Mm. Exacto, yo creo que el abogado tiene que diversificarse sin dejar, obviamente, de llegar a trabajar, sin llegar a hacer las cosas correctamente, porque también hay temas de privacidad, hay temas de, Claro, de ética laboral, pero claro. yo creo que la transformación del abogado en México está en que después de elegir su vocación y el lugar en el que quiere trabajar, el siguiente paso. ¿Qué voy a hacer después de eso? Sí, que yo creo que, por ejemplo, aquí, nuestro caso en este video, o sea, tuvimos que cambiarlo, y lo digo por mí, varias veces de fecha y de hora, porque Pero fue tema de los dos, sí, claro, pero fue fue tema de los tema, dos, ¿no? pero ahí está el trasfondo. Pero al final salió adelante, no en la fecha planeada, no en la hora planeada, pero yo creo que tú dices algo muy importante y que también se debe de inculcar desde la universidad. Ya hiciste tu trabajo, ya litigaste, ya sacaste adelante esa audiencia, ya presentaste el material probatorio, pero ¿qué más vas a hacer para formar y generar cultura jurídica? Por ejemplo, algo tan sencillo como crear en las personas a través de un video, a través de un tweet, lo que quieras, la importancia de dejar hecho un testamento y de Así es. dejarlo, porque evita mil problemas familiares en materia sucesoria, ¿no? Entonces, aquí realmente como que vamos viendo que no es simplemente, como dices tú, el que se memoriza un artículo o el que de alguna manera todo el día está discutiendo, no, también es alguien de que lo comparte. Ahora, Ahí se me ocurrió incluso, te juntas con un comunicólogo, te juntas con alguien que está de los medios y haces un sketch de las distintas situaciones típicas de los problemas sucesorios, sí, de los problemas testamentarios. Un video de 5 minutos, medio chistoso, medio cómico, o incluso meramente informativo, pero puedes lograrlo. Y así, sí, vaya, también te haces publicidad al final del día si estás trabajando. Entonces, en ese rubro. Yo creo que sí está en ese plus de no solo qué áreas hay para laburar, porque hay muchas. El sí. abogado es versátil en todos los sentidos. A mí me regreso al Ibero, el día que nos presentaron en la carrera, hablaron tres, uno era corporativo, el otro era litigante y el otro dijo, yo estudié derecho, pero puse una empresa y yo ya no ejerzo más. Y que también es válido, porque también hay esa parte, ¿no? Que piensas que te quedas en un solo estamento y no puedes No, cambiar, no, ¿no? él nos habló, al final la carrera me sirvió para hacer contactos, me sirvió para hablar con las personas correctas y que a través de lo que aprendí pude empezar mi camino. No me dediqué ya a eso, me diversifiqué, pero sí fue un primer paso a elegir, pues vaya, a través de elegir correctos se me dieron otras oportunidades que no niego, pues, y que pues vaya, pueden ser provechosas. Realmente el perfil del abogado puede ir hacia tantos lados como él se lo proponga y yo creo que también ahí entra el tema de ver que el abogado no está encasillado solo en el Poder Judicial o en el litigio. Hay muchas áreas donde puede. Ahora, aquí, cuando hablamos de muchas áreas y hablamos de contribuir a la sociedad, pues por lógica hablamos de tratar con personas, que eso es algo muy común. El Así cliente que es. te llega con un drama, sí, por ejemplo, en materia civil, pues las cuestiones familiares son siempre muy fuertes. Y aquí Sí, creo que así es. podemos pasar justamente en esto de los planes de estudio, del enfoque. Yo siempre he tenido como la espinita, te lo decía antes de empezar a grabar, de que en mi opinión, la psicología, ¿sí? Como ciencia, como licenciatura, ok, entiendo que no la vamos a estudiar al nivel de un psicólogo porque sí son campos diferentes, pero
precisamente como tratamos a mucha gente y tratamos también dilemas y no los podemos ver como si solo fueran el número de expediente o las 20 fojas, ¿qué papel, según tú y según yo, jugaría la psicología y si es un campo inexplorado? No la psicología en sí misma, sino su relación con el derecho. Yo creo que precisamente es el área por explorar y aumentar y engrandecer al derecho, porque no podemos entender a un derecho humano si no queremos entender al humano. Eh, lo humano no, digamos que lo humano no se le, lo humanista no se le va a añadir al derecho como un chicle o como Así es. por partenogénesis, ¿no? No, no, Sí, no, no, no. Tú sí. tienes que inundar a tu formador o al que, o tú que te estás formando, te tienes que inundar de esos temas, de esas áreas que son ya ciencias o que ya son también artes por sí mismas, que es la psicología. Y por lo tanto, ya que hayas formado a un abogado que se haya dotado de esos temas, vas a poder engrandecer el tema psicológico a través de los procedimientos, procesos, etcétera. No solamente es hacer documentos, no, tienes que generar toda una especie de protocolo y eso implica pues cambiar los planes de estudios. El trato directo con las personas en los temas civiles, en los temas penales, son terribles también. Me acuerdo mucho de mis compañeros en la universidad, en la Universidad Cristóbal Colón. Está el bufete jurídico y ya llegan temas civiles complicados, delicados, temas familiares que vaya, desde las medidas cautelares y previas al juicio, ya son temas donde la vida o la persona ya está afectada por una situación Claro, jurídica, donde claro. ya hay un conflicto familiar, donde ya hay una situación desgarradora y por lo tanto tu trato a lo largo del procedimiento, del proceso, del juicio, va a ser con una persona que ya carga con una herida, que ya carga con un trauma, que ya carga con una psique afectada. Pues es donde hay que preguntarse, ¿el abogado entiende cómo funciona la psique? No, obviamente tampoco se va a especializar del todo, pero tiene que haber un protocolo psicológico para que el abogado ya garantice que va a tratar de acuerdo al caso a la víctima. Por Que no, ejemplo, a mí aquí con esto que estás diciendo que me parece excelente, se me viene el tema de la audiencia que se da para menores y que ellos puedan así es, expresar, pues en un tema de ruptura, de divorcio, la situación. Evidentemente nosotros no vamos a dar terapia, no fuimos exacto. diseñados para eso, pero el hecho, por ejemplo, el juez, la juez, cuando recibe a este niño, pues lógicamente tiene que haber un cierto ámbito de comprensión de la psique de ese niño, que obviamente está en Y, un contexto extraño para él y como tiene que, juzgado, ¿no? y es incluso dentro del juzgado una cooperación entre las partes, entre los representantes, con la propia juez o con el propio juez, tiene que haber un protocolo de que saben que hay una persona afectada. No puedes generar tu contraparte, parte, juez, ciertas situaciones donde termines de afectar más a la persona, al niño, a la anciana, al afectado, ¿no? Yo creo que por eso, ante ciertos procedimientos, tiene que haber, pues precisamente ya una formación previa de todas las partes que están interviniendo. Yo creo que como ocurrió en su momento este cambio del 2011 que se introdujeron los derechos humanos y hubo un esfuerzo superfluo y magnánimo para poder inundar a los juzgadores y a todos los abogados del tema de derechos humanos, yo creo que va a tener que ocurrir también un cambio hacia la cultura de la salud mental, del tema psicológico, de una formación de 6 meses, un año, un título o alguna especie de diplomado que garantice que es un abogado que ya se actualizó de acuerdo a esos Sí, temas. sí. Creo que la propia pandemia nos habló de la situación. La pandemia vino a redescubrir muchos problemas, o más bien, exacto, a destapar, a redescubrir situaciones que en el mundo del derecho se notaron. En el mundo del derecho se notaron de primera mano. Yo lo vi con compañeros, lo vi con gente que estaba trabajando, con gente que quedó desempleada, con gente que también estaba llevando procesos y procedimientos. Y dices, es que nadie se acercó a tratar de ayudar ese tema de acuerdo al aislamiento, de acuerdo a las pérdidas, de acuerdo. No, la gente estaba sacando las cosas como podía, pero nos dio una lección. Hay que formarnos ante los panoramas que pueden venir, que afectan al ser humano, que afectan sus sentimientos, que afectan su estabilidad emocional. Yo sí veo entonces en este tema de la psicología, sería fundamental porque, por ejemplo, yo estoy a favor de que no se pueda y no se quite jamás la formación del derecho romano, o que Eso es no muy se quite el Eso tema. daría para un video nuevo, eh, ¿sí? y, Yo eso, y, también y eso estoy se de lo acuerdo, garantizo, sí. yo hablaría enteramente de teoría del Estado, historia del derecho y derecho Claro. romano.
¿Por qué? claro, Porque son necesarios por lo menos para el tema cultural del abogado, pero sobre todo para entender el para qué del derecho o por qué el derecho está funcionando en esa otredad, ¿no? Porque el tema de la justicia se busca desde siempre, desde muchas maneras, sí. pero ¿cuál es la otredad jurídica, ¿no? Es no perder de vista que sí tenemos una búsqueda constante por hallar eso que se llama justicia. Pero entonces, si le añadimos al caldo o válgase, al rubro el tema psicológico, creo que enriqueces por completo la carrera. Que Ya te pudiera ser acerca. como una materia, una asignatura, ¿no? Yo, Introducción a la psicología uno y 2, por ejemplo, se me yo ocurre. incluso agregaría procedimientos, o sea, una parte procesal psicológica. Sí, Ya, o sea, sí. la parte obviamente nos fundamentamos en, ¿por qué no?, en formación jurídica de acuerdo a textos, de acuerdo a procedimientos, la parte teórica uno y 2 y procesos a través de la psicología. Yo creo que Y sí. poder, y Sí, es un área porque, por investigar, porque eso claro, es donde entran los investigadores, que es también un claro. área laboral muy bien pagada, muy bien recompensada. Si se hicieran investigaciones entre psicólogos y juristas en México, creo que podríamos abordar situaciones que luego nos estamos ahogando en un vaso de agua, o precisamente porque ya nos ahogamos en el vaso de agua, generar el protocolo debido ante esas actuaciones y poder delimitar, adolecemos de esto, carecemos de esto, nos está pasando demasiado esto. Yo creo que sí sería preciso unas 3 materias, por lo menos. Relacionadas con psicología, sí, porque esto nos serviría para comprender al cliente en su lado humano, porque no es solo un dato, nos serviría también a nosotros a la hora pues del dominio propio, ¿no? Porque puedes estar en una audiencia y Claro, te vuelve claro. álgida, también tienes que aprender a controlarte, que no significa frustrarte o lo callo, no, lo encauzo. O sea, también nosotros lo vamos necesitando como parte del perfil de egreso, podríamos decirlo así, ¿no? Regreso a lo mismo. Yo creo que la pandemia no dejó área, porque yo creo que no solo fue en el derecho, fue en todas las En áreas todas. laborales y estudios, dejó descubiertas las fortalezas y debilidades de la persona. Válgase que entonces podemos hablar que, exacto, no es solamente por apelar por la parte que vas a representar o por el trabajo con el que vas a llevar, es uno mismo. Tú ante situaciones acumulas emociones, acumulas, válgase, la carga emocional humana que es imposible de borrar después de tratar con, con un cliente, con una situación específica y luego pasas a otra, vuelves a leer otro expediente, vuelves a tratar otro cliente. Yo no dudo que se vaya dispersando el abogado y tal vez, válgase, humanamente, termine trasladando problemas de uno de los temas al otro y Al otro, viceversa. claro, claro, Y, se ter claro. y dónde queda el ser humano que llega al final a las 8 de la noche, que se llenó de 5, 6, 7 audiencias y se llenó de todas las cosas más tristes del mundo? ¿Por qué? Porque es eso. El derecho es lidiar también con las partes más precarias de la sociedad, con la parte que está realmente enferma y adolida y que necesita sanar. ¿Por qué? Porque son temas no aislados, son temas que se repiten en el día a día. Claro, por Entonces, supuesto. el juez, el magistrado, el abogado que llega de noche y no tiene conocimiento de esa parte psicológica que necesita tratar, va a pasar una vida vaya, de 1 año, 2 años, 3 años, y ese acumular no es sano. Por eso regreso a lo No, de la pandemia, nos vino a dar la pista. Podemos mejorar todas las áreas a partir del tema de la psicología y va a mejorar la atención del abogado, va a mejorar la atención del juzgador si tiene esa cultura de la salud mental. correcto. Y yo creo que esto es, como dices tú, en medio de la pandemia tan tremenda que nos ha tocado, pues si ya nos tocó, que por lo menos deje algo bueno. Ahora, continuando con esta cuestión, ¿no? De las materias, del enfoque, pues creo que llegamos a un punto un poquito complicado y que siempre está sujeto a debate, ¿no? La tendencia educativa, universitaria, que le da importancia a la ley versus la tendencia educativa universitaria que le da importancia a la jurisprudencia. Yo me adelanto. Entendemos tú y yo y cualquier abogado que ambas son fuentes del derecho y que obviamente tienen la obligatoriedad. Pero ¿cuál debería de ser el enfoque correcto? Porque, por ejemplo, memorizarte leyes, pienso que no va por ahí. Sí que debes saber en dónde encontrar cada supuesto normativo, pero ¿qué es lo que hace que podamos crecer, académicamente, procesalmente, la ley y la jurisprudencia ambas? ¿Dónde está el acento? ¿Dónde está el futuro? Eso es
es un tema importante también. Yo creo que voy a empezar con una anécdota y para no caer en conflicto de intereses. No voy a decir ni en qué universidad fue. Tenía Sí, una maestra, una académica, sí, muy buena, muy hábil en la parte laboral, pero mandaba a aprender cada clase 30 artículos, 35 artículos del Código Civil, pero no decía quién iba a pasar. Entonces, los 30 alumnos teníamos que llegar memorizando los artículos, y si tú no te lo sabías, en la participación te restaba. Entonces, de repente tal vez eso te genera un conflicto con la metodología de la enseñanza, y de repente te das cuenta que hay casos así en todas las materias, en todas las universidades, y que pues precisamente no ayudan mucho a unificar tal vez criterios. Válgase que metiendo el tema de que no hay una unidad de criterios a la hora de enseñar en las universidades, pues el tema de si favorecemos la ley o la jurisprudencia también está en las visiones de quienes nos la están impartiendo. La ley, pues muchas veces, pues válgase que en México caemos en la producción innecesaria de leyes no atendidas, y por lo tanto, solo falta ver el registro de leyes que hay en el estado de Veracruz para decir, y esta ley, quién la usa, quién la lee, quién cae en el sinsentido, ¿no? Pero no porque en México se esté haciendo mal, significa que el tener la ley escrita está mal. Y no por estar mejorando en los temas de jurisprudencia significa que vamos a vivir de un tema casuístico, ¿no? O de una cultura solo casuística, porque no por ahí. Yo creo y me refiero a que hemos vivido como sistema jurídico un desarrollo siempre imitando o siguiendo o favoreciendo las tendencias que se están dando. Si nos llevamos por el tema de la cultura alemana o el código napoleónico, o adoptamos las raíces españolas, o ya en la globalización adoptamos los criterios americanos, válgase. Yo creo que en México se hace falta más que una unidad de favorecer el tema jurisprudencial o el tema de ley, que el tema integral a la hora de enseñar sea la ley tiene este peso y la jurisprudencia tiene este, y por eso México necesita esto. México necesita favorecer su propia cultura, su propia identidad jurídica. ¿Por qué? Porque si vas a la vanguardia y favoreces bajo tu propio perfil, precisamente ante estas situaciones la ley es necesaria, ante la jurisprudencia, tú vas a ser la vanguardia y te van a seguir otras naciones, te vas a volver tema de estudio, te vas a volver tema de significado internacional. como Si a lo mí me dicen, tuvimos con el juicio de amparo, por ejemplo, en su momento. así es, el juicio de amparo es un paradigma, el juicio de amparo es, sí se puede, sí se puede mejorar, sí se puede no quedarse solo con una sentencia que está atacando mis derechos. O sea, si hay una forma de invertir el, digamos, el criterio y demostrar que la propia justicia puede caer en una equivocación o una interpretación errónea, ¿no? Y por lo tanto la persona termina encontrando lo que es la justicia. Yo creo que aquí el tema es que a la hora de enseñar la ley en México, es enseñarla en pro de darle su finalidad o encontrar su finalidad. Y por eso yo creo que también aquí caería de la mano mucho el tema de técnica legislativa, mucha crítica a técnica legislativa. Yo no, yo sí creo que la ley es necesaria tenerla escrita, Claro, sí, sí. pero luego encontramos cada artículo, cada párrafo, cada inciso, quién sabe bajo qué criterio de escritura. Digo, yo soy el primero en abogar, ¿no? Por el libre verso, pero no es donde esperaría encontrar a veces Sí, pero con ambigüedad, que tal vez parámetros, o sea, la libertad tiene parámetros, yo ¿no? sí creo que hay, ajá, yo sí creo que hay un arte en la redacción de las leyes. Hay artículos o hay puntos que se pueden leer fascinantes y dices, llegaste al punto, legislador, y por eso tú, gracias a tu buen trabajo, yo sí creo que la ley tiene que estar ahí escrita, pero hay otros que te terminan diciendo, pues es que es mejor guiarnos por la jurisprudencia, es mejor seguir en estos temas abordados de los criterios, en esto que favorece el día a día, que es, pues, vaya, el abordar la sentencia y estudiar como el punto, ¿no? Pero yo sí creo que no podemos hacernos ni de uno ni de Y otro, de otro. y en pro de mejorar también el estudio de la ley, va a ser el favorecer, pues vaya, la interpretación de la jurisprudencia, ¿no?
No Sí, porque podemos ir finalmente la jurisprudencia tiene valor porque la ley le otorga ese valor. También hay que comprender eso. O sea, sí sí, hay no, una interrelación entre una y otra. A lo mejor aquí el reto es este, ¿no? Que pues la jurisprudencia al ir caso por caso, pues obviamente se detiene en una parte probatoria y no en un consenso político que sí vas a necesitar en los pasos del proceso legislativo. O sea, o puedo comprender que se diga que el proceso legislativo es mucho más complejo, de mayor negociación en el buen sentido, o sea, lo digo en el ámbito democrático, no negociaciones debajo del agua, sino negociar el bien del país. Y cuando digo negociar es qué podemos hacer para salir adelante, para no quedarme únicamente con mi punto de vista, ¿no? Entonces, hay como esta discusión también de que una es resultado del proceso político y la otra es resultado de un proceso de carrera judicial, ¿no? Por ejemplo. sí, yo creo que la jurisprudencia, o sea, va a ser súper atractiva para el juzgador. Basta, tiene uno como juzgador estar al tanto y al día a día de la jurisprudencia. Obviamente, la cultura tiene que favorecer que también el litigante tiene que estar pendiente. Yo sí creo que donde estamos adoleciendo, porque pues sí, si nos fuéramos por una solución simplista es, vamos a abogar por la jurisprudencia y la ley que vaya quedando como va quedando, ¿no? Que queda como, bueno, sí dice esto del artículo, pero bueno, pasa como tema procesal Secundario como casi. secundario casi, vamos a atender como la litis directamente desde la situación, etcétera. Yo creo que por eso incluso es un tema que yo hablé o estoy checando en mi tesis de la maestría, Muy que es bien. dotar a la Constitución de una causa histórica. ¿A qué es a lo que me refiero? Revestir al texto de su porqué. Si hace falta escribirlo, si hace falta poner su finalidad para su cumplimiento, que así sea. Yo sí creo que por ejemplo, de ahí parte mi crítica, ¿no? A la Constitución es, se le ha añadido una cantidad de texto brutal, pero no pones el por qué o el para qué, ¿no? Cada vez que vienen los cambios de sexenio, cada vez que vienen estos cambios políticos, la Constitución, vaya, se ve ultrajada por la política, ¿no? Entonces, no es que esté peleado un tema con el otro, es para qué está la Constitución. La Constitución está para que a través de la identidad por la cual existe, que es dotar de justicia a un país, poner, no se le va a alterar en estos casos porque esto se tiene que cumplir. O sea, yo pondría, este artículo está para solucionar este tema y hasta que no se solucione este tema, no voy a cambiar este artículo. O sea, y dándole tal vez identidad a la Constitución, las propias leyes secundarias y viceversa, vayan también dotándose de alguna técnica en la cual tú puedas poner, esta ley existe para esto, mientras esto no se está obteniendo, pues esta ley no se puede modificar y esta ley se tiene que atender. No sé, yo dotaría la ley de una forma de darle cara y sentido para que precisamente ya una vez que se aborde el proceso de la materia pertinente, no le estés mencionando nada más por mencionarla por formalismo, es porque Claro. tengo que atender a esa ley porque esta situación lo amerita, porque esta ley pide que se resuelva este tema en Y a específico. lo mejor, tratando de entender este punto que me parece muy interesante, sería la cuestión de una sana continuidad, porque sí es cierto, a veces termina el sexenio y volvemos a partir de cero. Y es como un acelero, freno y no llegamos a nada, solo No, derrapamos. y yo hablo incluso del tema, me acuerdo de la reforma educativa, te llevas 4 años trabajando sobre eso y lleva tiempo, dinero, esfuerzo. Y yo no voy a caer ahorita en la crítica de por qué creo o por qué no creo Claro, que estuvo acertado, pero sí creo en el por qué hace 4 años estaba bien y por qué después ya no estuvo bien. ¿Por qué claro, voy a tocar la Constitución hace 4 años? Como si la Constitución no tuviera un sentido o no tuviera, válgase, un sentido común de yo te abordo o tú sirves para esto, ¿no? Yo creo que la Constitución se merece ser defendida desde su propia existencia, desde sí misma y que en sí misma exista tú no me vas a tocar como artículo o tú no me vas a agregar, no me vas a derogar, no me vas a utilizar en lo político porque primero se tiene que cumplir esto. claro. Ahora, aquí se me viene a la mente lo que decías hace rato. Nuevamente se justifica la existencia de la materia de la teoría del Estado y, por Así es, supuesto, la de derecho constitucional y procesal constitucional. Que a mí en así es, particular esta última es de las que más me gusta por los medios de defensa de la Constitución que justamente responden a lo que estás diciendo. La así es, política, digo, eso ahí me queda muy, muy claro, cuando se ejerce adecuadamente, no solo es buena, sino que además de buena es necesaria, ¿sí? Ya lo así decían los es. filósofos,
tenemos una esencia social y política, no hay duda de eso, pero sí tiene razón en esta parte de que no se le manipule, que no se manipule el texto constitucional porque es la base de todo lo demás. Ahora, partiendo de todo esto que se ha dicho y para poder llegar a ese broche de oro, porque creo que ha sido muy interesante y hasta se me están ocurriendo otros títulos por ahí, como lo del derecho romano, porque sí es un tema de si lo quitamos o no. Obvio, yo me adelanto a favor de conservar el derecho romano, pero bueno, también tenemos que escuchar las otras voces y justificar. Ahora, a la luz de todo esto que hemos hablado, de la formación de los futuros abogados, del perfil de egreso, porque finalmente estamos hablando de la sustancia que hay que tener, en tu opinión, desde luego también en la mía, ¿qué habría que cambiar o qué habría que agregarle al perfil de egreso, tanto en cualquier tipo de universidad? Cada universidad tiene su acento, eso es normal, y en una democracia es obvio, pero ¿qué habría que mejorar? Por ejemplo, a mí se me ocurre la necesidad de que decíamos, introducir la materia de psicología. También lo que algunas universidades están haciendo de llegar a un convenio con ciertos órganos jurisdiccionales para que puedan, se puede oír extremo, pero tomar clases en el lugar. Sí me explico, a lo mejor no todos los días, pero los jueves ir. Y claro, ahí hay que garantizar, obviamente, la protección de datos y todo esto. Pero, por ejemplo, en mi opinión, hay que fortalecer la parte práctica, la parte de la oratoria, por el tema de los juicios orales. ¿Qué cambiarías? ¿Qué le agregarías? ¿Cuáles son tus conclusiones? Porque estamos hablando de esto, de la formación en el ámbito universitario de los futuros abogados y de las futuras abogadas, por supuesto. Yo creo que sí es un tema aquí totalmente, más allá de la cultura, tiene que ser estructural. Tiene que haber una institucionalización del derecho en México, pero a nivel de la educación, a que es a lo que quiero llegar. No se puede estar ofertando la materia en medida de que se está desbordando, no ofreciendo la misma cantidad en tema laboral. No podemos pensar que tal vez están egresando, no, no me acuerdo cuál era el número, llegué a leer el dato, eran 3.500 universidades, 2.500 universidades las que están ofertando la carrera, y no porque no quiera que esa cantidad de universidades la oferten, sino porque hay carreras que te están dando la carrera, pero hay universidades que te están dando la carrera en 2 años, da 2 años y medio, y otras que te lo están dando en 5. ¿Qué está pasando ahí? ¿Cuál es esa levedad del ser que existe entre yo creo que está bien que te la doy en 2 años y medio, o bajo qué criterio te puedo quitar, machetear, pulverizar la carrera, quitándote bases, quitándote materias procesales, quitándote complementarias? ¿Y por qué está así? ¿Por qué no? Por eso yo sí creo que debe haber una estructuración de la carrera por la urgencia del tema de justicia en México. No podemos ya quedar al tema válgase, ok, obtengo el tema de poder ofertar la carrera a través de los medios administrativos pertinentes y descoordinadamente pues dar las materias que yo creo pertinentes o el plan de estudios que yo creo coherente, ¿no? Yo creo que se tiene que unificar, tiene que haber un trabajo por lo menos de 1 a 5 años para que todas las universidades den un mínimo de materias, todas, absolutamente todas. Si se reduce el número de universidades es también porque no son capaces de otorgar la materia como es debido, que yo creo que ahí no es por no querer otorgar la oportunidad, es para que la persona que vaya adquiere la oportunidad se le dé la formación, la información y sobre todo porque entra el tema de que hay muchas veces que se dan materias que la parte del profesor no sabe dar la materia, no sabe o no está especializado. Entonces yo creo que en medida que se puedan abrir universidades que vayan a la par por las materias que pueden ofertar, también van a llegar bajo ese control académicos que puedan generar mejores resultados y por lo tanto los formados no van a salir en cero al día de mañana al área laboral. Es como la parte que usted dice, profesor, que se pudiesen formar en el mero campo. Eso es lo ideal, yo creo que es lo idóneo. No hay que esperar al 3/4 de la universidad para que eso ocurra. De hecho, hay una parte bastante maravillosa que aprendí en España, que es las materias se llevan teóricas y prácticas. Un día es teórica y el otro es práctica. Un día es teórico y el otro es práctico. Yo incluso generaría que a partir de los resultados
se unificara en fuentes de información, pues vaya, ya sea públicas, privadas, como tenga que ser, Claro. y que existan digamos, los portafolios de los alumnos a la hora de egresar. ¿Cómo sé que este abogado sí pasó esas materias? ¿Cómo sé que este abogado se formó realmente bien? Tiene que haber un bagaje o un sistema que pueda respaldar. Sí, este abogado es especialista en contratos. Aquí está todas sus fases finales en las materias pertinentes de contratos. Este abogado es especialista en tema constitucional. Aquí Y están aquí todas sus está. calificaciones, trabajos y ensayos. Y eso lo complementaría incluso ya unificando el tema de que tiene que reducirse en pro de mejorar la calidad, el número de universidades, tiene que verificarse qué materias se están dando, no se puede quitar derecho romano, no se puede quitar historia del derecho, no se puede quitar teoría del Estado y obviamente complementar como lo vi en España, que cada materia tenga su parte práctica y su parte teórica, ya sea llevándolos al lugar, ya sea en la misma aula, pero que todo lo que se logre en esa materia quede por escrito, que quede en un La portafolio, evidencia, ¿no? evidencia, porque no podemos creer de que a este profesor califica con un ensayo y con un examen. Ya eso es tema Sí, sí, sí. académicamente un paso atrás. En el tema del abogado tiene que quedar váyase, en papel, en escrito, que tú te formaste en historia del derecho, que tú te formaste en derecho romano, que tú sabes obligaciones, que tú sabes sucesiones, que tú sabes civil uno, que tú sabes civil 2 y que todos los temas pertinentes están acreditados porque está guardado en una base de datos que está al alcance pues, de una institución que controla el tema, ¿no? Sí. Yo creo que también lo que está por verse es el tema psicológico. Yo sí agregaría, como dije, 3 materias, complementaría bastante bien. Y pues vaya, yo creo que a nivel de la impartición de la carrera, incluso remataría que la obtención de la cédula profesional venga después de un examen psicológico, un psicométrico. Al Claro. final del día no podemos otorgar la capacidad de manejar temas legales en los cuales quedan, pues vaya, la suerte, la vida, el futuro de no solo de un ser humano. Claro. Puede ser su patrimonio, puede ser su familia, puede ser el mismo. Sí. Yo no otorgaría la licencia sin un psicométrico. Sí, porque también esta es la otra parte. O sea, está muy bien tener el conocimiento, pero la capacidad de gestión, la Así. capacidad de poderlo emplear de forma razonable, como decíamos al principio, ¿no? Prudencia y libertad al mismo Y yo, tiempo, ¿no? exacto, y yo no creo que ahí se esté incluso atacando los derechos humanos, se está trabajando en No. pro de los derechos humanos, Claro, porque claro. no es un criterio excluyente, es uno que favorece a precisamente evitar que la formación del abogado sea incompleta, que realmente sea completa y que la atención que le va a dar a los clientes, a los representados, sea íntegra, que sea Sí. en pro de que sí sea una persona que está totalmente supervisada y que cumplió todos los requisitos para llevar el tema de la justicia, la autoridad de la justicia. Y aquí también yo creo que, digo, es una explicación excelente, creo que es válido y que además esto puede servir como para ir generando un cambio. También yo creo que algo muy importante que debe de estar implícito, perdón, en todas las materias es la cuestión de no crear el perfil de egreso de los que yo llamo, no es una palabra muy correcta, pero todólogos, ¿no? Sí. Existe todavía en nuestro ambiente la idea del abogado que es experto en todas las ramas y No, eso no, claro. es totalmente mentira. Digo, evidentemente yo entiendo que medicina y derecho son dos mundos diferentes, pero por ejemplo, un médico hace una especialidad y a lo mejor aquí es lo que nos está pasando. Digo, tampoco quiero prolongar exageradamente la universidad en detrimento de la experiencia laboral, ¿no? Pero Mm. podría ser válido el tema de un año ya de especialización, porque, digo, efectivamente hay ramas del derecho que las puedes trabajar muy bien. Por ejemplo, civil mercantil, pues es derecho privado. Digo, aún así tienen sus particularidades, pero lo podría entender. Sin embargo, es verdad que, bueno, también está la preparación en derecho corporativo, pero el derecho corporativo, si bien es cierto que lo puedes estudiar, que lo puedes acreditar, a la larga va a implicar que tu despacho sea corporativo. Y cuando digo Claro. corporativo, que hay abogados de diferentes ramas y no pretender que seamos los perfectos o los que sepamos las 15 ramas, las 14 ramas. No, de hecho yo creo que me acaba de iluminar otra vez una idea
también iba por ahí, que es que el desarrollo ya último de la carrera, sí, tal vez incluso tantito después de la mitad de la carrera, sea una elección de área, pero a Muy través de, importante. Sí, creo, creo que es donde entra de mano el tema psicológico complementario. Podría venir que hay una mejor, vaya, un mejor trato por parte del estudiante hacia las personas. Tú eres litigante, o sea, vas a tratar más directamente con el ser humano, ¿no? Tienes una redacción impecable, pues ¿sabes qué? Vete al Poder Judicial y tomas la rama judicial. ¿Sabes qué? Tú eres matemático, aritmético, te vas al tema aduanero, te vas al tema, vaya, fiscal, pero que eso no quede en pro de, hasta la maestría. No, yo creo que sí entra en la formación porque dentro del propio abogado existen perfiles, existen temperamentos, existen formas. El abogado, pues no todos pueden ser elocuentes al nivel de la oralidad por los temas que ya van claro. avanzando. Entonces, ¿sabes qué? Tal vez tú eres un abogado de administrativo, o sea, tú detrás de un escritorio es buenísimo, sacas tu trabajo muy bien, no te tienes que sentir mal porque no vas a la par de los demás. Una vez que te hayas formado bien en las bases del abogado, digamos, que tienen que ser las bases idóneas de todo abogado en México, que lo que tiene que cambiar y lo que también se tiene que mejorar, una vez que ya tienes la base, te puedo ya ayudar y decir, no te tienes que ahogar con estos temas. Te voy a hacer lo mejor dentro de tus propias características. Yo sí creo sí, totalmente estoy de acuerdo que dentro de las carreras y del derecho en México tendría que existir eso. Tendría que Un existir la área, especialización. exactamente, como dentro de la, ahora sí que la llamada dentro de la llamada, ¿no? La carrera Exacto. dentro de la carrera, ¿no? O Pues sea, yo te creo puede que gustar, creo que otra vez agarro analogía de fútbol, te puede sí, gustar mucho el fútbol, pero no vas a ser portero. No eso vas a sí, ser portero todos los partidos. Tú te vas a especializar en la defensa, en la delantera o en el mediocampo. Y una vez que te vuelvas experto en eso, no te van a mover de tu lugar porque fue a lo que te aventaste a entrenar. Entonces, pues vaya, sí se vale tener esa formación básica, integral. claro, de todas, porque por ejemplo, Un- un asunto civil ciertamente se puede volver penal y ahí no puedes así como que decir, pues de esto no sé, pero no es la ya, regla general, es a lo que me Y ahí refiero. estaría padre tal vez ya una vez encontrando la rama, que la parte procesal, tú ya no veas la parte procesal fiscal, tú ya no veas la parte Sí, procesal no, administrativa, tú ya veas meramente lo procesal de tu área y luego prácticas de tu área, solo prácticas de tu área y ya sea una parte meramente práctica. Te llenaste de teoría, ahora vas a llevarte un poquito de teoría todavía de tu área y práctica, práctica, práctica y sales de la carrera totalmente con un perfil para decir, hey, yo me quiero dedicar a esto. pues yo creo que con esto ya lo tenemos así como ha sido la verdad interesante porque sí, son temas que a veces están, pero que no nos damos el espacio para concretarlos, ¿no? Y yo creo que este Sí, video claro. puede servir como un primer abordaje, un primer intento de hacer algo distinto y sobre todo que quien egrese, egrese con calidad. No porque nosotros que ya egresamos seamos la verdad absoluta, claro que No, no. claro, es egresar y decir, todavía puede mejorar esto. Yo quiero que Exacto, ahí está el tú que punto. vienes por detrás de mí, quiero que tengas estas mejores oportunidades, tengas estas áreas, o incluso tal vez no te toca ni siquiera, pero que no muera después de tu educación y de tu preparación, tu capacidad crítica de seguir analizando cómo te formaste tú y cómo quisieras que tal vez se formen los demás. Yo creo que entra en esa revisión integral de qué se hizo bien en mi tiempo para que yo, en medida de lo que pueda, poder hacerlo mejor y también que tú recibas por lo menos un cambio de esas cosas. Y si no, sabes que tú no dejes de soñar en cambiar esos temas, porque puede mejorar todavía la estructura, la forma, el fondo de la educación en el derecho en México. Exacto. Y a ver, aquí tocas un punto importante. Cuando te toca hacer el rol de abogado y maestro, porque eso se me hace bonito, sería la palabra, es interesante, de que en el derecho siempre hemos estado relacionados con la docencia. O sea, casi siempre te topas con que se trata de litigante y maestro, tal y tal. En mi opinión, ahí está la clave. No se trata de pensar egoístamente y decir, yo no tuve esto, pues que ellos tampoco lo tengan. Eso es una mentalidad totalmente No, 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 infantil, total, no, no, no. pero que está todavía. Entonces hay que radicarle y decir, a ver, lo que tuve yo que sigue resultando hoy, porque hay cosas que pues, son un clásico. Conocer de derecho romano es algo atemporal. Pero también decir, bueno, yo no tuve esta posibilidad porque quizá aún no existía el convenio, no había esta perspectiva internacional, pero ellos sí la tienen y en aras de que salgan mejor preparados, pues yo no me cierro a lo que no tuve.
sino abrirme a lo que sí se tiene. Y eso puede ser Claro, como una claro. conclusión también. Incluso el tema de que luego ya se vuelve hasta político, social, postureo, que como ya eres bueno en tu área laboral, bueno, voy a dar academia, pero no todos se les da la vocación de la academia, Eso pero no, también. por, pero no incluso porque no fuesen capaces en su momento. La formación del académico, válgase, la vocación debe de estar, pero también debe venir en la proyección de la propia carrera, y es lo que decía desde el principio del video, generando una buena introspección, generando un buen camino dentro de la universidad, también te va a generar un sentido de regreso de esa información, de el regresar un poquito a lo que yo tuve. Si mejora el A y el B, van a salir mejores y van a llegar más abogados que quieran regresar a dar cátedra, que quieran regresar a dar un poquito de aquello que ya saben del área laboral, del mundo real, y que no sea que solo quieran dar clases porque, bueno, porque ya un abogado a mi edad ya puede empezar a dar clases y le ayuda como a su imagen social, etcétera. Sí, sí, claro. Necesitamos reducir eso y que sea realmente porque quieres regresar a dar clases, porque las sabes dar y porque tienes esa vocación, porque no todos los maestros tienen la vocación para dar el derecho. Y Y no es aquí su culpa tampoco. volvemos a la especialidad. También una especialidad es el abogado catedrático. También debería de ser ¿Sí? una especialidad, porque Que hay es donde cuestiones de didáctica ahí. entra la investigación jurídica, donde entra el perfil docente. Si no le damos la formalidad y válgase la importancia a cada uno de los perfiles de abogados que existe, pues precisamente por eso estamos hechos, pues vaya un alboroto en México en la estructura. Yo sí creo que precisamente una de las áreas es el regresar para poder dar clases y que obviamente la experticia viene pues tal vez en una pedagogía, ¿no? En una formación más pedagógica, una formación histórica, en una formación hasta de lenguaje, ¿no? Otro idioma para poder hablar el tema de, vaya, jurisprudencias internacionales o de otras legislaciones o de otros países y sus leyes. O sea, la pedagogía dentro de una de las ramas de la enseñanza del derecho también tiene muchas partes por explorar y explotar. Así es. Pues muchísimas gracias. Sí, Rafael, el licenciado Rafael, por supuesto. Mil gracias por un segundo video. Esperamos que vengan muchos más. Ya de entrada anoté 3 posibles temas. Ahí luego, sí, sí, porque digo esto, porque además sobre la marcha van surgiendo. Aquí no es una actuación, es algo que Sí, se va dando completamente al natural, no, no, ni no, editamos ni nada. O sea, ya como sale, podríamos quedar queda, ¿no? platicando, pero bueno, ¿Sí? Pues muchísimas gracias y desde luego quedas invitado a volver, esperamos de que así sea. Y bueno, pues a todas las personas que nos han visto, que se puedan suscribir y bueno, estar al pendiente desde luego de próximos videos. Así que muchas gracias, Rafael, y muchas gracias a todos por este muchas espacio. gracias a usted, profesor, y pues poder ayudar siempre en la medida que se pueda. Gracias, muchas gracias.